Inesperada noche de Navidad. Mujer sencilla ofrece cena millonario que cambió su vida. Nunca en su vida Clara imaginó que aquella víspera de Navidad la llevaría a cruzarse con el hombre más rico de la ciudad. Y mucho menos que esa cena en su pequeño departamento olvidado cambiaría todo para ella. En un barrio donde la Navidad se siente como un esfuerzo titánico para estirar lo poquito que hay, Clara siempre había sido la luz que iluminaba las calles grises con su sonrisa y su hospitalidad. Pero esa noche nada salió como esperaba. Todo empezó con un sonido extraño a la puerta, un ruido abrupto, un golpe seco que cortó el silencio tan denso que parecía pesar en el aire. En el umbral apareció Leonardo, vestido con un abrigo negro que parecía absorber la luz, con los ojos hundidos y una expresión dura. Nada en él revelaba la riqueza que ocultaba. Solo había tristeza, frialdad y algo aterrador escondido tras esa máscara de lujos. Leonardo buscaba refugio, un escape de ese. La cocina, pequeña y sencilla, se llenó de olor a pavo, a hierbas naturales y a manjares caseros, que aunque modestos, hablaban de un amor genuino. Clara puso sobre la mesa todo lo que tenía. No importaba la apariencia ni el dinero. Era una invitación a sentir calor de hogar, un acto valiente en un barrio que parecía olvidado por el tiempo. Mientras la noche avanzaba, las palabras se escapaban entre bocados y pausas incómodas. Leonardo, tan imponente y distante, se fue desvaneciendo ante la bondad de Clara, aunque dentro suyo una batalla feroz rugía. Los fantasmas de su pasado acechaban cruelmente. Se oían pasos que no estaban, miradas invisibles que lo siguieron hasta ese rincón humilde. Algo terrible estaba por salir de las sombras. Clara sintió el cambio. La atmósfera que antes le parecía cálida se volvió tensa. De repente, un mensaje en el móvil de Leonardo vibró con una urgencia cortante. Sus manos temblaron, su rostro palideció. En la pantalla, palabras que no anunciaban nada bueno. Mientras el reloj parecía acelerar sin piedad, la sombra de un enemigo antiguo se acercaba, prometiendo destruir esa frágil conexión que se había formado. Ella, con el corazón entre la esperanza y el miedo, empezó a cuestionar todo. ¿Podía fiarse de ese hombre que parecía cargar con el peso del mundo? ¿O era solo un espejismo, otro riesgo demasiado grande para su mundo sencillo? El silencio pesó. El frío se coló por las rendijas de la casa. El destino de ambos pendía de un hilo, a punto de romperse en 1000 pedazos o quizá sorprenderlos con algo inesperado. La noche guardaba un secreto terrible y brillante, un desafío que ni Clara ni Leonardo estaban preparados para enfrentar. ¿Serán capaces de enfrentar sus miedos y encontrar una salida? ¿O quedarán atrapados para siempre en la oscuridad de ese pasado que amenaza con devorarlos? Esta Navidad apenas empieza. La verdadera historia acaba de comenzar. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El silencio se rompió de golpe. El sonido de un disparo resonó en la distancia, helando la sangre de Clara. Sus ojos se abrieron como platos. La paz que había traído la cena se disipó.
reemplazada por una niebla de pánico. Leonardo se puso en pie de un salto, su rostro transformándose de la sorpresa a la alerta. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué fue eso?, susurró, su voz apenas un hilo. Leonardo miró su teléfono, los ojos entrecerrados. La pantalla brillaba con un mensaje que Clara no pudo ver. Algo se tejía en el aire, un vórtice de ansiedad. Sin aviso, la puerta de su departamento se abrió de golpe. Un hombre emergió del umbral. Era alto, con una chaqueta oscura y un destello amenazante en sus manos. Clara dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. «¡Leonardo!», gritó el extraño, mientras se interpuso entre ellos. «¡No hay tiempo! ¡Vienes conmigo!». El tono del hombre era un grito de guerra. Clara sentía como si el mundo se desmoronara. Leonardo, a su lado, se quedó en shock. ¿Quién era? ¿Por qué este hombre parecía conocerlo tan bien? La reacción de él fue brutal. Se lanzó hacia el hombre elocuente en su defensa. «¡No te acerques!», exclamó, el temor tiñendo su voz. Pero el desconocido no dudó. Se movió rápido, agarrándolo del brazo. Clara sintió que el aire se le escapaba. Un espectador impotente de un drama al que no quería pertenecer. De repente, el hombre se volvió hacia ella. Sus ojos opacos brillaron con un reconocimiento inquietante. Tú no sabes quién es, ¿verdad?», dijo, su voz más calmada pero cargada de un horror silencioso. Clara no entendía. El vórtice de confusión la envolvía. «¿Quién?», tartamudeó, pero el hombre interrumpió su pregunta. «¡Es un criminal! Ha estado huyendo de su pasado y ahora lo han encontrado. ¡Tienes que irte! ¡Ya!». Las palabras impactaron como un puñetazo. ¿Un criminal? Clara sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. Miró a Leonardo y lo vio. Un hombre hecho de secretos, una tormenta en su interior. Ella había visto la tristeza en sus ojos, pero no sabía que era parte de una verdad más oscura. «¡No!», Leonardo gritó, visiblemente agitado. «No soy lo que piensas». «No tienes tiempo para explicaciones», saltó el extraño, empujándolo hacia la puerta. «¡Vámonos!». Clara sintió el nudo en su pecho. Se dio cuenta que su cálido universo se había transformado en un laberinto de engaños. «¿Qué estás escondiendo, Leonardo?», preguntó, el dolor y la confusión apretando su voz. El silencio entre ellos era más profundo que nunca. Él parecía a punto de decir algo, una verdad que podría destrozar todo lo que habían construido en esa noche. Su mirada se volvió hacia ella, cruzando la línea de la lealtad y el miedo. «Hay cosas que no sé si puedo», comenzó, pero el hombre lo interrumpió de nuevo. «Es demasiado peligroso», rugió. Fue entonces cuando Clara notó la pistola asomando de la chaqueta del extraño. Su mundo se giró. ¿Qué estaba ocurriendo? Todo lo que había sentido esa noche se estaba desmoronando. Las promesas de Navidad, las sirenas, una cuerda tensa en el aire, rugían desde la distancia. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz quebrándose. Leonardo, devorando la escena con sus ojos, se encontraba atrapado entre el desconocido y Clara. El hombre de chaqueta oscura parecía un cernido de sombras. Ella notaba la tensión emanando de él, su miedo palpable. «¡No tengo tiempo!», gritó el extraño, casi suplicando. «Debes avanzar, Clara, ahora». Ella no quería creerlo, no quería huir. Pero el inminente peligro llenaba su pecho de pánico. Estaba a punto de dar un paso atrás cuando la puerta se sacudió y un fuerte golpe resonó. La cerradura dio un giro
y la puerta se abrió abruptamente. Clara contuvo el aliento y dio un paso atrás. Entraron dos hombres, los rostros en sombras, pero la mirada feroz. Uno de ellos levantó una pistola, la cual brillaba peligrosamente bajo la tenue luz del pasillo. «¡Leonardo!», gritó uno, su voz llena de rabia y venganza. «Es hora de que pagues por lo que hiciste». El rostro de Leonardo se transformó. La frialdad, el dolor oculto, todo se desvaneció, dejando solo un hombre destinado a enfrentar su pasado. Las palabras quedaron ancladas en el aire entre ellos, mientras la confusión llenaba la habitación. Clara sintió que el espacio se comprimía. Su mente era un torbellino. «¡No!», gritó de nuevo, ahora sintiendo el nudo en su garganta. «¡No puedo dejar que esto pase!». El hombre con la pistola apuntaba directamente a Leonardo. Sus ojos eran vacíos, llenos de un odio húmedo y voraz. Clavó su mirada en Clara y sonrió. Pero no era una sonrisa de tranquilidad. Era un retorcido reflejo de desdén. «Tú no entiendes nada, ¿verdad?», dijo enfocando la atención. «Él te engañó a ti también. Es un traidor. Deberías alejarte de él. Ahora». Sus palabras cortaban como cuchillos. Clara tambaleó. Ese punto de quiebre que había contenido en su interior se desbordaba. Sorpresa, miedo y un arrebato de furia. «No sé quiénes son, pero él ha sido bueno conmigo», respondió la voz temblando. «Necesito respuestas». Un silencio rotundo invadió la habitación, donde solo resonaba el latido de su corazón. En todo ese caos, de pronto Clara se sintió atrapada, a la vez testigo y protagonista de un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Entonces, sin previo aviso, el hombre de la chaqueta oscura, el que había llegado primero, hizo un movimiento rápido. Se arrojó hacia el atacante con la pistola, pero en el trayecto recibió el impacto de un tiro. Un estruendo resonó en sus oídos, mientras el tiempo pareció detenerse. Clara sintió la adrenalina y el horror atravesarle. La figura del extraño se desplomó al suelo, el rostro en un espasmo de dolor, dejando a Tebos en un silencio helado. Leonardo miró a Clara. Sus ojos gritaban por ayuda, un llamado desesperado, como si quisiera que ella entendiera lo que estaba en juego. Pero un nuevo sonido rompió el silencio. Otra puerta, la de atrás, se abrió, y alguien más apareció. Una figura familiar que llenó la escena de nuevos sentimientos. Era la madre de Leonardo, con lágrimas en los ojos y el desgarrador peso de un secreto en su voz. «Clara, por favor», suplicó, «él no es quien crees». Las palabras dolieron como clavos en su corazón. Clara miró a Leonardo, quien ahora estaba pálido y temblando, atrapado en su propia tormenta de revelaciones y traiciones que se desmoronaba a su alrededor. ¿Quién era realmente? ¿Qué crímenes había cometido? ¿Podía qué hacer? La Navidad apenas comenzaba, pero el pasado de Leonardo amenazaba con arrastrarla a un abismo poco conocido. El dilema la estrujaba. ¿A quién debía creer? Y así, en esa noche que prometía amor y esperanza, Clara se enfrentaba a un giro que cambiaría todo. El último lazo del destino parecía romperse ante sus ojos, dejando a todos ellos al borde de un abismo, al filo de una decisión que podría costarles la vida. El silencio pesado se cortó cuando Clara, aún paralizada, dio un paso incierto hacia Leonardo. Las sirenas, una cuerda tensa en el aire, rugían desde la distancia. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz quebrándose. Leonardo, devorando la escena con sus ojos, se encontraba atrapado entre el desconocido y Clara.
El hombre de chaqueta oscura parecía un cernido de sombras. Ella notaba la tensión emanando de él, su miedo palpable. «No tengo tiempo», gritó el extraño, casi suplicando. «Debes avanzar, Clara, ahora». Ella no quería creerlo, no quería huir, pero el inminente peligro llenaba su pecho de pánico. Estaba a punto de dar un paso atrás cuando la puerta se sacudió y un fuerte golpe resonó. La cerradura dio un giro y la puerta se abrió abruptamente. Clara contuvo el aliento y dio un paso atrás. Entraron dos hombres, los rostros en sombras, pero la mirada feroz. Uno de ellos levantó una pistola, la cual brillaba peligrosamente bajo la tenue luz del pasillo. «¡Leonardo!», gritó uno, su voz llena de rabia y venganza. «Es hora de que pagues por lo que hiciste». El rostro de Leonardo se transformó. La frialdad, el dolor oculto, todo se desvaneció, dejando solo un hombre destinado a enfrentar su pasado. Las palabras quedaron ancladas en el aire entre ellos, mientras la confusión llenaba la habitación. Clara sintió que el espacio se comprimía. Su mente era un torbellino. «¡No!», gritó de nuevo, ahora sintiendo el nudo en su garganta. «No puedo dejar que esto pase». El hombre con la pistola apuntaba directamente a Leonardo. Sus ojos eran vacíos, llenos de un odio húmedo y voraz. Clavó su mirada en Clara y sonrió, pero no era una sonrisa de tranquilidad. Era un retorcido reflejo de desdén. «Tú no entiendes nada, ¿verdad?», dijo, enfocando la atención. «Él te engañó a ti también. Es un traidor. Deberías alejarte de él, ahora». Sus palabras cortaban como cuchillos. Ese punto de quiebre que había contenido en su interior se desbordaba. Sorpresa, miedo y un arrebato de furia. «No sé quiénes son, pero él ha sido bueno conmigo», respondió la voz temblando. «Necesito respuestas». Un silencio rotundo invadió la habitación, donde solo resonaba el latido de su corazón. En todo ese caos, de pronto, Clara se sintió atrapada, a la vez testigo y protagonista de un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Entonces, sin previo aviso, el hombre de la chaqueta oscura, el que había llegado primero, hizo un movimiento rápido. Se arrojó hacia el atacante con la pistola, pero en el trayecto recibió el impacto de un tiro. Un estruendo resonó en sus oídos mientras el tiempo pareció detenerse. Clara sintió la adrenalina y el horror atravesarle. La figura del extraño se desplomó al suelo, el rostro en un espasmo de dolor, dejando a todos en un silencio helado. Leonardo miró a Clara. Sus ojos gritaban por ayuda, un llamado desesperado, como si quisiera que ella entendiera lo que estaba en juego. Pero un nuevo sonido rompió el silencio. Otra puerta, la de atrás, se abrió, y alguien más apareció, una figura familiar que llenó la escena de nuevos sentimientos. Era la madre de Leonardo, con lágrimas en los ojos y el desgarrador peso de un «Él no es quien crees». Las palabras dolieron como clavos en su corazón. Clara miró a Leonardo, quien ahora estaba pálido y temblando, atrapado en su propia tormenta de revelaciones y traiciones que se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Clara, él no solo es un criminal», gritó su madre. «Es parte de una familia criminal, Clara. Está involucrado en un mundo del que no puede salir». El rostro de Clara se volvió una máscara de confusión y desilusión. Todo lo que había creído de él, cada momento compartido, ahora se desmoronaba. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? Las sirenas sonaban más cerca. Su eco llenaba el aire como un canto de desgracia.
Leonardo miraba a su madre, luchando con la realidad que lo había perseguido desde siempre. «No soy como ellos», exclamó, la desesperación en su voz. «Necesito que me crean». Pero su madre, con lágrimas en los ojos, solo podía observarlo con decepción. Clara, entre el horror y la traición, sentía el frío de la verdad calar muy hondo. «Siempre te protegí», gritó la madre de Leonardo. «No quiero que te lleven a la cárcel, pero no puedo encubrirte más». De repente, el hombre que había sido atacado comenzó a levantarse. La mirada de odio aún no se había desvanecido de sus ojos. Con un rápido movimiento, levantó su arma, apuntando tanto a Leonardo como a su madre. «No puedes escapar», rugió, su rostro distorsionado por la maldad. «Nunca podrás escapar de lo que eres». Un segundo después, un grito desgarrador cortó el aire. Clara sintió como si el mundo girara a su alrededor. Todo sucedía tan rápido. La habitación se llenó de pánico. Todo se movía y explotaba, una tormenta de decisiones trágicas. ¿Qué hacía ahora? ¿A quién podía confiar? La vida en su pequeño departamento jamás volvería a ser la misma. La Navidad apenas comenzaba, pero el pasado de Leonardo amenazaba con arrastrarla a un abismo desconocido. Con el corazón en la mano y el miedo en la garganta, supo que su vida cambiaría para siempre. El disparo resonó, y con él todo se volvió un eco de dolor y verdad. ¿Cuál sería el precio de descubrir lo que él realmente era? ¿Podría Clara perdonar lo que había aprendido? La respuesta se ocultaba en las sombras, mezclándose con el eco de una noche que tomaría un rumbo incierto. El disparo resonó en la habitación, rompiendo el aire frío que los envolvía. El tiempo pareció detenerse, mientras el extraño se desplomaba al piso, dejando un rastro de gafas rotas y un cuerpo a la deriva. Clara, con el corazón en la garganta, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los ojos de Leonardo se agrandaron, asustados y llenos de una súplica que ella no lograba entender. Era una mezcla de miedo y compasión. ¿Qué había hecho? La mirada de Clara se desvió hacia el hombre que había llegado con la pistola, su rostro retorcido por la ira. «No», gritó él, como si pudiera detener el tiempo y revertir el caos. Esto no debería haber pasado. La madre de Leonardo estaba paralizada, su rostro blanco como la nieve, el horror reflejado en sus ojos. Clara se sintió perdida, atrapada entre la confusión y el pánico. Nadie se movía. Simplemente estaban allí, un grupo de extraños en un pequeño departamento, la Navidad arruinada. De repente, el hombre que había caído se retorció en el suelo. «¡Clara! ¡Corre!», Leonardo gritó, rompiendo la tensión. Sin pensarlo, ella se dio la vuelta y corrió hacia la cocina. Las puertas de los armarios temblaban con cada paso. Sin embargo, su cuerpo aún quería saber qué había pasado realmente. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «Él no es quien crees». Afuera, las sirenas se acercaban, con una voracidad inquietante. El eco de sus lamentos sonaba como un canto de advertencia. Al volver a la sala, vio que la situación solo se tornaba más peligrosa. El hombre que había disparado comenzó a gritar, llenando el ambiente con su furia. «¡Él es un traidor! ¡Él lo arruinó todo!», anunció, agitando la pistola con rabia. Pero, a medida que hablaba, la expresión en su rostro cambió, y Clara notó algo diferente en su mirada, una chispa de inquietud. Fue entonces cuando, de la nada, un estruendo resonó de la parte trasera del apartamento. La pared vibró, y Clara, atónita, vio cómo un equipo de policías entraba por la puerta, con gritos firmes y órdenes ruidosas.
«Suelten las armas. Están rodeados», gritó uno de los oficiales, mientras otros acudían a la escena. Clara sintió el alivio y el horror mezclarse en su estómago. Ahora había más personas, más autoridades, pero el peligro era evidente. El hombre con la pistola gritó otra vez. Su voz se transformaba en pánico mientras miraba alrededor, buscando una salida. «No, esto no es lo que parece», gritó, pero había una verdad en sus ojos. Algo le decía a Clara que conocía más sobre esta situación de lo que se había revelado. Leonardo se acercó a ella, su mirada intensa e inquieta. «Ven que escucharme, Clara. Ellos no son los buenos», dijo, su voz temblorosa. «Esto es más grande de lo que imaginas». Las palabras de su madre resonaban de nuevo, como ecos en su mente. Es parte de una familia criminal. Todo lo que había creído se tambaleaba. Pero antes de que pudiera decir algo, el hombre disparó al aire, y el sonido resonó como un trueno. «¡No se acerquen!», gritó, el aliento agitado. «No quiero hacer daño». Mientras el caos se desataba, una parte de Clara empezó a comprender. ¿Era este hombre el verdadero villano? ¿O había algo más profundo bajo la superficie? Las preguntas florecían mientras la atmósfera se volvía polvorienta y tensa. Entonces, como un rayo en un cielo nublado, una figura conocida apareció tras Leonardo. Era un amigo de la infancia, un nombre que había contado entre sus mejores confidencias. Pero él no estaba allí para ayudar, sino para hacer algo inesperado, algo que dejó a todos en shock. «¡Leonardo!», gritó, apuntando al hombre, pero en vez de disparar, soltó la bomba más grande que pudo. «Tú fuiste quien los traicionó». Sus palabras se hicieron eco, cada sílaba rebosando con traición y dolor. Clara sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. ¿Era él el verdadero traidor? ¿Qué crimen había cometido? La confusión y la traición envolvían el ambiente, un hilo tenue que amenazaba con romperse. La verdad estaba al borde de una revelación explosiva. Las sirenas estaban fusionando con el jadeo de suspenso en el aire. «Clara», gritó Leonardo, desesperado, «tienes que decidir de qué lado estás». Can, allí tu vista se perdió en la oscuridad. La noche mantenía secretos. El destino de todos pendía de un hilo. La tensión en el aire era palpable. Un hilo tenso al borde de romperse. Clara miraba a Leonardo, tratando de procesar las palabras que se entrelazaban como un trueno en su mente. Pero era el rostro de su amigo de la infancia lo que la paralizaba. Cada palabra que salía de sus labios era como un disparo más que desgarraba la noche. «Tú fuiste quien los traicionó», gritó, y Clara sintió como un nudo se formaba en su estómago. La incredulidad se reflejó en su mirada, como si un velo se desgarrara de su percepción. El hombre con la pistola, que antes parecía un monstruo, ahora se retorcía entre la furia y el horror. Pero dentro de ella, otro consternante pensamiento despertaba. ¿Y si todo lo que creía de Leonardo era una farsa? Los gritos se superpusieron, y en un instante crítico, la habitación se sumió en un silencio desolador. El hombre caído en el suelo comenzó a convulsionar, atrapado en un agónico vaivén que parecía sacudir las fibras de la realidad. Clara observó, horrorizada, mientras él se llevó las manos al pecho. «¡No puede ser!», exclamó alguien detrás de ella. La siguiente explosión de sonido fue un estallido desgarrador, una detonación que fue como si el mundo entero se detuviera y el tiempo se estirara en 1000 segundos de absoluta confusión. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. De repente, un brillo metálico captó su atención. El hombre en el suelo no estaba muerto, no aún, pero en su boca el goteo de sangre brillaba de forma siniestra. Clara parpadeó y entonces lo vio, una figura familiar que emergía de las sombras con otra pistola en la mano. Era su hermano,
Daniel, gritó Clara. Su corazón se detuvo por un segundo al verle aparecer allí. La confusión se convirtió en un torbellino de emociones. Olviden todo, dijo su hermano, casi balbuceando. Esto ha sido un plan desde el principio. La palabra plan resonó en su cabeza como una campana, y su mente luchaba por entender. ¿Acaso él también estaba involucrado en todo esto? Todo lo que había creído, su vida, sus decisiones, todo se descascarillaba como una ilusión. Ella miró a Leonardo para buscar respuestas, pero él solo se mantenía quieto, su mirada fija en su hermano, llena de desconcierto. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Leonardo, agitando la cabeza. No puede ser. Pero Daniel lo ignoró. Sus ojos desbordantes de una vida secreta que Clara nunca supo que existía. Solo estoy aquí para terminar lo que empezaste, hermano, dijo, su voz temblorosa, llena de una oscura determinación. Lo que ella no sabe no debería importarle, pero ya no puedo protegerla. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Cada revelación era un golpe más fuerte que el anterior. El eco de las sirenas se acercaba, y cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. La traición estaba en el aire, y el sufrimiento se apoderaba de ella. ¿Qué escondías, Daniel?, preguntó, luchando por mantener la voz firme, aunque su corazón se quebraba. ¿Por qué estás aquí? Él tomó un respiro profundo, su mano temblando ligeramente al sostener la pistola, y el giro en su mirada cambió de súbito, como si un remolino de emociones lo abrumara. Porque no solo tú eres parte de este juego, tú eres más que lo que pensabas. Las últimas palabras de Daniel se sintieron como un golpe en el pecho. Clara se sintió mareada, atrapada entre el horror de su hermano y la realidad de Leonardo. Y de repente, en un movimiento rápido, Clara se dio cuenta. La verdad sobre ella misma estaba a punto de salir a la luz. El pasado, los secretos, los vínculos ocultos que nunca imaginó que tuviera. El tiempo se detuvo y el aire se volvió denso y vívido, como si el destino estuviera a punto de revelarse. No. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz quebrándose. Pero el ambiente estalló en caos. La puerta se desgarró, empujada por un grupo de uniformados que entraron disparando instrucciones y gritos de advertencia. Clara vio a Leonardo dar un paso atrás, su rostro pálido y lleno de terror, mientras los policías rodeaban la escena. La confusión reinó, el drama se intensificó, y Clara sintió que sus decisiones la arrastraban hacia un futuro incierto. Uno donde la verdad lentamente empezaba a desvelarse, y en medio de la tempestad, el único pensamiento que la ocupaba era ¿quién era realmente en todo esto? La noche de Navidad, que había empezado con esperanza, se estaba convirtiendo en un laberinto de engaños y peligros. La única certeza que tuvo fue que el verdadero conflicto apenas comenzaba. La entrada de los policías fue como un tsunami desatado. Clara sintió cómo la adrenalina le corría por las venas. Los gritos, las sirenas y el alboroto se combinaron en un doloroso coro. Ella no sabía si irse o quedarse, así que tomó una decisión. ¡Sálvame, Leonardo!, gritó, sin poder ocultar el miedo en su voz. Leonardo, con sus manos levantadas, hizo un paso hacia Clara. «¡No te acerques!», ordenó uno de los policías, apuntando su arma hacia él. La tensión en el ambiente era insoportable. El tiempo parecía correr en picado. Clara sintió el nudo en su garganta ahogarla. Pero en un instante, el propio Leonardo hizo algo que le sorprendió a ella y a todos. «¡Te dije que no soy un criminal!», gritó, y su voz resonó con una mezcla de desafío y desesperación.
Clara, confía en mí. Pero en ese momento algo en el ambiente cambió. Un estallido. El hombre que había disparado antes, el que se desangraba en el suelo, lanzó una mirada de odio hacia ellos antes de soltar la bomba. Todo esto es un juego. Pincharle a Leonardo es solo el principio. Segundos después, las luces de un vehículo blindado irrumpieron en el departamento. Clara se quedó paralizada. ¿Qué más se escondía tras la bruma del peligro? Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con algo que la hizo temblar. Leonardo tosió. Lanzó una mirada a su hermano Daniel, y éste tenía el rostro más pálido que ella había visto jamás. ¿Lo sabes, Daniel? No puedo dejar que ellos te atrapen, dijo Leonardo, y la voz de su hermano se volvía más fría. ¿Atrapar?, replicó Daniel. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y tristeza. No tengo miedo. Puedes dejar de protegerme, hermano. La revelación fue como una puñalada. Clara sintió una ola de incredulidad abrumarla. ¿A qué se refería Daniel? Antes de que pudiera formular más preguntas, el hombre, desangrándose, se irguió un poco, con la determinación de un guerrero caído, y en un gesto sorprendente, se alzó con un arma en la mano. Un grito desgarrador fue lo que salió de su boca antes de que, con un movimiento rápido, se disparara en su propia boca. Todo pasó tan rápido. Clara estuvo al borde de la desvinculación, y a un lado, Leonardo la sostuvo. De repente, la escena se transformó en caos. Los policías reaccionaron instantáneamente, gritando órdenes y apuntando sus armas a la figura caótica que había recuperado el control de su propio destino. Pero el ruido y los enfrentamientos llenaban la atmósfera de confusión. El peligro de morir se coló en el aire. Clara sintió que el tiempo giraba a su alrededor. Miró a Leonardo, pero no sabía si buscar consuelo o respuestas, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Fue entonces que un grito emergió de entre las sombras. «¡Clara, baja!». Era su madre, y Elena, su madre, apareció detrás. Su voz era aguda, llena de pánico. Clara sintió que la tierra se movía de nuevo. «¡Mamá!», exclamó, pero en vez de estar aliviada, la mirada de su madre era de horror. «¡No puedes creerlo! Él es el hijo de quien huimos». Las palabras de su madre sacudieron la tierra bajo los pies de Clara. Un tsunami de revelaciones la aplastó. ¿Qué significaba eso? ¿El hijo de quien habían huido? El rostro de Daniel retumbaba en su mente, y mientras intentaba procesarlo, escuchó el susurro desgarrador de Leonardo. «Clara, no lo entiendes. Nada es lo que parece. Todo había cambiado. Sus propios lazos donde había depositado cariño y fe crujieron bajo una presión abrumadora. Ella se sentía atrapada, y un solo grito rompió el caos. «Date prisa», dijo Daniel. «Todos ustedes están en peligro». Antes de que pudiera pensar, el sonido de un impacto resonó en la habitación. Clara notó la mirada de los policías. La confusión y la atención se desvió hacia una sombra tangible moviéndose al fondo. Y fue ahí que escuchó el clic de una cámara. Era inesperadamente una grabación. La revelación de todo lo sucedido estaba documentada, filmada, pero la cinta se había quedado en el aire, justo cuando alguien apretaba el botón de play. Lo que iba a revelarse podría ser el colapso o el despertar de la realidad. ¿Qué información traía esa grabación? Clara sintió el aliento escapar de sus pulmones. La noche apenas comenzaba, y el secreto que cambiaría todo venía a la luz, dejando la pregunta flotando. ¿Podría soportar la verdad que estaba por venir? El ambiente se estremece cuando la grabación comienza a mostrar la escena. Clara siente que la respiración se le corta. Sus ojos se abren como platos,
mientras el video revela imágenes borrosas de un encuentro clandestino. El corazón le late con fuerza. ¿Qué estaba pasando realmente? La cámara se acerca a un grupo de hombres en una habitación oscura. El rostro de Leonardo aparece por un instante, hablando con unos desconocidos, la expresión tensa y seria. «No puedo más. Deben dejarme en paz». Escucha Clara que dice, pero alguien responde, y las palabras son afiladas. «Tú elegiste este camino. Ahora estás dentro. No hay vuelta atrás». Clara siente que su estómago se revuelca. Las palabras de Daniel, la historia que había creído, todo comienza a desmoronarse. ¿Era Leonardo un traidor? ¿Había estado involucrado en todo este peligro desde el principio? La mirada de su madre llena de horror la hace dudar. Mientras la grabación continúa, un nuevo rostro aparece. Un hombre alto, con una cicatriz en la mejilla, que le da a su sonrisa un aire cruel. Dice, «Vamos a hacer una declaración. Es hora de que el mundo entienda quién manda aquí». Entonces, una explosión de luces y ruidos la envuelve. De repente, el tubo de grabación se ve interrumpido por un grito desgarrador. «¡Cuidado!», grita uno de los policías, mientras el caos se desata a su alrededor. Clara siente que su corazón se acelera y mira a Leonardo. Él está pálido. La confusión en su rostro se convierte en terror. Antes de que Clara pueda procesar todo, alguien lanza un objeto explosivo desde la ventana. «¡Bomba!», grita Daniel. El tiempo se detiene mientras un destello de luz invadía la habitación. Clara ve a su madre caer, el rostro desencajado por el horror. Gritos llenan el aire cuando la explosión retumba en sus oídos. Todo se convierte en caos, cristal que se quiebra, humo que inunda la habitación y el olor fuerte de pólvora. Clara intenta correr hacia su madre, pero un estruendo hace que se detenga en seco. En el aire, el eco de las sirenas ya no suena. Un silencio sepulcral la rodea, mientras busca a Leonardo, pero él no está. En su lugar, se encuentra cara a cara con el hombre de la cicatriz. «¡Tú!», grita Clara, señalándolo con una mezcla de miedo y rabia. «¡Tú lo organizaste!». «Oh, Clarita», dice, soltando una risa baja y ominosa. «No tienes idea de lo que estás a punto de descubrir». Y, en un giro del destino, revela un pequeño dispositivo en su mano. Un control remoto. Los ojos de Clara se abren en horror. «Eres solo una pieza en este juego, querida. Pero no te preocupes. Pronto entenderás. Vamos a sacudir el mundo un poco, ¿no crees?». La voz del hombre resuena en sus oídos, mientras el caos se intensifica a su alrededor. Todo lo que creía se desvanece. ¿Quién era este hombre? ¿Y cómo estaba conectado a todo lo que había ocurrido esa noche? «¡No!», grita mientras él presiona un botón. Las luces parpadean y el pasillo oscuro se ilumina con una luz roja intensa. El temor se apodera de ella. «Puede que esto sea el final para todos», dice. Las preguntas llenan su mente mientras el tiempo parece congelarse. Clara enfrenta la verdad, su vida colgando de un hilo. A su alrededor, el pánico estalla nuevamente, y la única certeza que tiene es que nada volverá a ser igual. La mezcla de explosiones y sirenas crea una sinfonía de desesperación. Con cada latido, el destino se arremolina en torno a ella. Abre la boca para gritar, pero el sonido se queda atrapado en su garganta. Lo que está a punto de suceder cambiará todo. Y solo queda una pregunta en el aire. ¿Sobrevivirán todos a lo que se viene? La habitación estalló en caos. Clara sintió que el tiempo se detuvo y que lo que iba a descubrir la sumergiría en un mar de confusión. El hombre de la cicatriz
sonreía, su mirada cálida como el fuego, pero llena de malicia. Un ruido sordo resonó cuando el dispositivo en su mano empezó a vibrar. «¿Qué estás haciendo?», gritó Clara, sintiendo el terror apoderarse de su pecho. Las luces rojas la envolvieron, un aviso claro de que algo oscuro se acercaba. «Todo tiene un propósito, querida», respondió él, con una calma inquietante. «Punto. La verdad es más reveladora de lo que crees». Las luces brillantes aumentaron en frecuencia, sumiendo el apartamento en sombras amenazantes. Un zumbido eléctrico llenó el aire, mientras el hombre con la cicatriz se acercaba cada vez más. La mente de Clara, desbordante de preguntas, se negaba a aceptar la escena. «¡Detente!», exclamó, pero un grito desgarrador interrumpió su pensamiento. El hombre caído comenzó a moverse, sus ojos abriéndose lentamente. El resplandor de las luces sobre su rostro reveló una sonrisa torcida, como si todo lo que había ocurrido fuera parte de un cruel juego. «No tengo miedo», dijo con una voz temblorosa. «Este es solo el principio». Las palabras resonaron en la habitación. Clara se sintió atrapada en una pesadilla. Pero fue en ese instante cuando su hermano hubo elegido hacer su movimiento. Daniel subió al frente, la pistola temblando en su mano. «No lo hagas, Daniel», gritó Clara, el pánico brotándole de su voz. «Estoy cansado de las mentiras», respondió él, su cara mostrando la desesperación. «Quiero que sepas la verdad». Y antes de que Clara pudiera reaccionar, apretó el gatillo. El estruendo fue ensordecedor. Y un instante después, el hombre de la cicatriz se desplomó en el suelo, su sonrisa desvaneciéndose en el instante. Clara sintió que el horror se apoderaba de ella, un frío paralizante recorriendo su cuerpo. No podía creer lo que había presenciado. «Matarlo no resolverá nada», dijo Leonardo, con la voz tensa. «Estamos en peligro». Las sirenas ya resonaban. Acercándose a la escena, la confusión reinaba y todo parecía desmoronarse a su alrededor. Pero algo en el aire cambió de repente. La puerta trasera del apartamento se abrió de golpe y una figura conocida se apareció. Era su madre, con los ojos desbordantes de secretos, el rostro desencajado. «Clara», gritó, «tienes que saber la verdad sobre Leonardo». El mundo de Clara estalló, como vidrio quebrándose en su mente. «¿Qué?», preguntó, entre la confusión y la desesperación. «¿Qué verdad?». Su madre no respondió de inmediato. Miró a Leonardo, y en un instante todo se volvió claro. «Leonardo, no eres quien dices ser. Tu nombre, tu pasado, todo», dijo su madre con desesperación. El rostro de Leonardo se descompuso. Sus ojos estaban llenos de dolor. «¡Es una mentira!», gritó. Pero ya era demasiado tarde. El símbolo que había ocultado con tanto esfuerzo se hizo presente. Un tatuaje, visible solo por un instante antes de que él se girara. Clara sintió como si el suelo se tragara su ser. «Era un agente encubierto, Clara», susurró su madre mientras las sirenas se acercaban, el aire acompañado de gritos y órdenes de arresto. ¡Pau! Lo reclutaron para infiltrarse en una organización criminal. El tiempo se detuvo. Todo lo que había creído se desmoronó. Clara sintió un nudo en la garganta, los ojos llenos de traición e incredulidad. «¿En serio?», preguntó, con la voz temblando. «¿Todo esto fue un juego?». Pero antes de que pudiera esperar una respuesta, un último golpe resonó en la puerta. La habitación se inundó de luces, y de repente, un grupo de policías entró en la sala, con armas desenfundadas. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos, mientras el caos alcanzaba su máxima expresión. La figura de su madre la arrastró hacia un lado, buscando protección, y entre todo aquel tumulto, Clara miró a Leonardo y sintió una punzada de dolor.
El juego que había creído conocer se transformaba en algo más oscuro y peligroso. Un traidor o un héroe. La línea se volvía borrosa y el futuro se oscurecía. A medida que los policías comenzaban a poner a todos bajo control, Clara se dio cuenta de que aún quedaba un secreto por descubrir. Algo que cambiaría el rumbo de todos. Pero no podía imaginar lo que su madre no le había contado. Fue entonces cuando escuchó un susurro que cortó el aire helado. El hombre de la cicatriz, aún vivo, se levantó y deslizó un objeto extraño por el suelo. Un pequeño dispositivo, con un temporizador. «Queda poco tiempo», dijo, mientras el caos se hacía eco a su alrededor. La verdad estaba más cerca de lo que Clara pensaba, pero el tiempo se les acababa. No había respuestas definitivas, solo la certeza de que la noche de Navidad traía consigo un giro devastador. ¿Lograrían salir con vida? ¿Qué destructiva revelación los aguardaba? El final apenas comenzaba a escribirse. El caos se apoderó completamente del departamento. Las luces rojas intermitentes del temporizador se reflejaban en los ojos de Clara, y su corazón latía con fuerza. El hombre de la cicatriz estaba en el suelo, susurrando algo entre balbuceos, pero todo se desdibujaba ante la inminente explosión que se cernía sobre ellos. «¡Salgan de aquí!», gritó uno de los policías, mientras ordenaba a los demás asegurar la zona. Las voces mezcladas de los agentes resonaban, pero a Clara le costaba concentrarse. Todo parecía un torbellino de desesperación y confusión. Su madre la tomó del brazo, tirando de ella hacia la salida. «¡Oh, Clara, tenemos que irnos, ya!», exclamó, su voz llena de pánico. Pero Clara se detuvo, su mirada fija en Leonardo. Él estaba en el borde, absorbido en su propio remolino de emociones. «¡Leonardo!», gritó. Las palabras se le escaparon, y en ese momento él volvió la mirada. «Ve», respondió, una mezcla de dolor y determinación en sus ojos. «No hay tiempo». Era un tira y afloja entre el amor y la traición. Clara sintió que el mundo se detenía de nuevo, pero de repente el hombre caído se incorporó, impulsándose con dificultad sobre sus codos. «¡No dejes que se escape!», gritó, su voz desgarrándose con cada palabra. Pero en ese instante el explosivo estalló, lanzando un destello cegador en la habitación. Clara se cubrió los ojos y sintió como si el tiempo se detuviera. El sonido del impacto fue ensordecedor, y el aire se llenó de humo. Ella corrió, arrastrándose junto a su madre mientras las sombras danzaban a su alrededor. Todo era caos, luces, gritos y la sensación aguda de que el peligro estaba justo detrás. Cuando finalmente lograron salir al pasillo, Clara se sintió arrastrada por el silencio que dejó la explosión. Las sirenas a lo lejos recuperaron fuerza. Gente se agolpaba. Miradas de miedo y alivio se entrelazaban. «¿Estás bien?», preguntó su madre, a la vez que la abrazaba fuertemente. Clara asintió, el aliento cortado aún por la adrenalina, pero en su mente todo giraba. ¿Qué habría sido de Leonardo? Se dio la vuelta y notó que, entre la confusión, algunos agentes retenían a Daniel. Sus ojos reflejaban desesperación, y una mezcla de gratitud y miedo invadió su pecho. Había hecho lo que se esperaba, pero ella sabía que eso no lo absolvería del peso de sus decisiones. De repente, la puerta trasera se abrió de golpe, y un agente entró arrastrando a Leonardo, cuyos ojos todavía brillaban con una mezcla de rabia y culpa. En él había un rayo de esperanza, pero también un profundo anhelo de redención. «Clara, lo lamento», dijo él, su voz temblorosa. Ella se acercó un paso, sintiendo una oleada de emociones. Las palabras atrapadas en su garganta,
pero el dolor del engaño incendiaba sus pensamientos. «Tú me llevaste a esto», exclamó, pero al ver sus ojos, entendió que los verdaderos demonios eran más grandes de lo que habían imaginado. «Pero estoy aquí, de verdad. Hay cosas que no entiendes. Secretos que... Las sirenas de los coches se acercaban. El estruendo les recordaba que el mundo seguía su curso, que incluso en medio de la tragedia existía una oportunidad de hacer justicia. Clara sintió que su decisión se convertía en un vínculo, y en un instante decidió. «No sé si puedo confiar en ti», dijo, la voz temblorosa, pero se acercó. La conexión nunca se había roto completamente. «Dame la oportunidad de mostrarte lo que realmente soy», respondió él, con una mirada que abría un camino de luz en el oscuro laberinto en el que se encontraban. El tiempo seguía corriendo. Justo cuando estaban a punto de ser arrastrados por la corriente, un susurro se deslizó entre los murmullos de la multitud. «El juego apenas comienza», dijo uno de los oficiales, señalando la grabación que había quedado activa en el suelo. Clara y Leonardo miraron la pantalla y vieron rostros conocidos, tratos secretos y una red de engaños que empezaba a revelarse. La verdad se cernía sobre ellos, pero «Clara», su madre la llamó. «Hay que irnos». Y mientras se alejaban, Clara se dio cuenta de que el pasado continuaría persiguiéndolos, pero en sus corazones había un nuevo brillo, un deseo de enfrentar los desafíos que vendrían. La historia no terminaba aquí. Y ahora, antes de que te vayas y pierdas el ritmo de esta intensa narrativa, tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que traen más giros y emoción. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este mundo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No te lo pierdas.